Buenas a todos. Pregunta: ¿es importante la Biblia? En este estudio vamos a ver que sí. Antes que nada voy a decirle un par de datos sobre la Biblia. Muchos dicen, bueno, es un libro religioso que no, esto lo escribió la gente, lo escribieron hombres para controlar y para controlar a las masas pasa que la mayoría de la gente que dice esas cosas nunca se interesó por ver realmente lo que está escrito en el libro. Dicen, tiene contradicciones. Dicen, ay, qué feo. Uy, mirá, dice que alguien mató a alguien. Uy, qué feo. ¿Qué haces viendo las noticias entonces? Porque las noticias muestran alguien mató a alguien. ¿Qué haces viendo películas de acción? Porque en las películas de acción muestran, actúan como si alguien mata a alguien. ¿Qué haces viendo videos reales de muertes, de gente que muere de verdad, de accidentes o lo que sea? Hipócrita. La única excusa en contra de la Biblia es una mala vida. Por eso odias la Biblia. Vos que me estás escuchando, si odias la Biblia, obviamente. Vos que me estás escuchando, si odias la Biblia, decís, mirá la Biblia. Sos un ignorante, sos un burro, eso es lo que más sos. Y la única excusa que tenés en contra de la Biblia es una mala vida. No estás satisfecho con tu vida y le echas toda la culpa a Dios. Y es más, sos un hipócrita si decís que Dios no existe. Entonces, si Dios no existe, según tu lógica, ¿por qué te preocupas tanto por un libro de un Dios que no existe? Imbécil. Cuando se le expone a la gente con la Biblia y con la lógica, pierden. Nadie le gana a la Biblia. Nadie le gana al libro de Dios, porque realmente lo escribió Dios. Por ejemplo, si supuestamente lo escribieron los católicos, ¿por qué condena todo lo que hace el catolicismo? La Biblia condena todo lo que hacen los católicos. La Biblia condena la pedofilia. El catolicismo es el ápice de la pedofilia. La Biblia condena la religiosidad. Los católicos son los más religiosos. La Biblia condena la hipocresía. El sistema católico es el sistema más hipócrita que hay. Así que no viene del catolicismo. Los católicos no le dieron la Biblia a nadie. Es más, se la quitaron. Se la arrancaron a la gente a lo largo de la historia. Eso es historia. Entonces, no, la Biblia no es un libro religioso escrito por pedófilos católicos, no. La Biblia condena lo que hacen los católicos. La Biblia condena el adorar estatuas, arrodillarse, honrarlas, venerarlas, lo que sea. La Biblia condena eso. ¿Por qué alguien, para controlar las masas, como muchos dicen, escribiría un libro que se condena a sí mismo? ¿Hay neuronas ahí? A despertar. Otra cosa, bueno, muchos pueden decir, bueno, no, lo escribieron los judíos. Los judíos. Te digo una noticia. La Biblia también condena a los judíos. La Biblia condena todo. La Biblia condena al hombre. Ese es el punto. La Biblia condena todo lo malo que hace el hombre. La Biblia dice que el hombre, en su mayor estado, es vanidad. Y otra cosa, y agregando a esto de que la Biblia fue escrita por judíos, sí, pero ¿sabes qué? Fue escrita por judíos inspirados por Dios. Dios es el autor de la Biblia. Por eso condena lo que hacen los judíos. Por eso condena tantas cosas que hicieron los judíos a lo largo de la historia. Y por eso condena la hipocresía de cualquier tipo de persona. La hipocresía de cualquier tipo de religión. La Biblia condena la religión. Entonces no es un libro religioso. Se cae. No es un libro religioso, es un libro antirreligioso. Entonces, si la Biblia condena lo que hacen los católicos, no fue escrita por católicos y no fue escrita ni fue promovida por católicos. Lo que menos hace un católico es promover lectura bíblica. No fue escrita por judíos rabínicos y judíos masónicos. No fue escrita por judíos masónicos, no fue escrita por ningún tipo de judíos, ¿se entiende? No fue escrita por hombres comunes. Un hombre común no puede escribir con detalle 1000 años antes la muerte de un hombre. Ningún hombre puede hacer eso y mantener y hacer un esfuerzo como para que eso se mantenga. Solo Dios puede hacer eso. Ningún hombre puede ver miles de años antes que Israel volviese a ser nación. Ningún hombre puede escribir un libro de esa magnitud, con esas profecías. La Biblia no es un simple libro. Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 1000 años después, ¿qué pasa? Jesús en la cruz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
¿Para qué? Para confirmar lo que estaba escrito 1000 años antes en la Biblia. La Biblia no fue escrita por hombres. La Biblia es un libro sobrenatural. La Biblia es un libro científico. La Biblia es un libro histórico. La Biblia es un libro antirreligioso. ¿Mm? En la concepción moderna de la palabra religión, ¿no? Porque la concepción más antigua, la gente le decía religión a lo que sería creencias y todo esto de la creencia espiritual y bla, bla, bla. Lo que hoy se conoce como religión, la Biblia es antirreligión. La Biblia es anti un montón de hipócritas que se juntan todos los domingos a mentir sobre la Biblia, en un lugar que Dios nunca mandó a ir, ni a hacer nada. Dios nunca mandó a ir los domingos a ningún lugar. ¿Está? La Biblia condena todas esas cosas, ¿ven? Ahí está, ateo. La respuesta, ¿querés ser rebelde? Lee la Biblia. ¿Querés ser rebelde contra el gobierno y contra el sistema? Lee la Biblia. La Biblia condena al gobierno corrupto. La Biblia condena al sistema corrupto. La Biblia condena a los políticos hipócritas. La Biblia condena a todos. A vos también te condena. A mí me condena. A todos condena. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la Biblia condena, apunta con el dedo. Por eso es el libro más odiado del mundo. Porque fue escrito por el hombre más odiado del mundo. ¿Mm? La Biblia fue escrita por Jesucristo, por Dios. O sea, el hombre más odiado de toda la historia. Eso es 100% hecho científico demostrable. ¿Querés que te lo demuestre? Fíjate cualquier video de alguien predicando en la calle sobre Jesucristo. Vas a ver cómo le escupen, le pegan, lo persiguen. Vas a ver. Ahí está. Háblale de Jesucristo a la gente. Háblale de la Biblia a la gente. Vas a ver cómo van a agarrar piedras y te las van a empezar a lanzar. Así que este libro no es cualquier libro. Cuenta las cosas miles de años antes que pasen. Por ejemplo, Israel volvería a ser nación. Eso fue escrito hace más de 2500 años. ¿2500 años? Hace más de 2500 años estaba escrito que Israel iba a volver a ser nación. Que los judíos iban a volver a la tierra que Dios les prometió. ¿Qué hombre común prevé esas cosas? ¿Ven? Esa es la prueba de que la Biblia sí es un libro sobrenatural, natural y de Dios. Ningún hombre puede mirar y decir en 2500 años va a pasar esto. Y va y pasa. No, nadie puede hacer esas cosas. Solo Dios. Solo Dios puede ver el futuro. Solo Dios puede ver el futuro. Entonces se lo muestra a la gente y dice escribí. Entonces, así tuvimos la Biblia. Entonces, ¿es importante la Biblia? Con esa información que te di. Con esos simples comentarios que te di. Es un libro interesante, ¿no? Es mucho más que interesante. Ahora, vamos a ver qué dice la Biblia sobre la Biblia. Así que primero, vamos a Juan 17:17. Y vamos a ver la importancia, ¿no?, de la Biblia. Juan 17:17. Abrí tu Biblia, abrila, anda a Juan 17:17 y seguí la lectura que es la forma más efectiva de aprender. Yo viendo acá y leyendo y vos leyendo, siguiendo con la lectura, ¿tá? Es la mejor manera de aprender, con la Biblia abierta. La Biblia se aprende con la Biblia abierta. Ahora, Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, la verdad de Dios es su palabra y su palabra es verdad. Cualquier verdad de por ahí, la verdad que vos elijas, no. La verdad absoluta, ¿tá? Está diciendo acá Jesucristo que la palabra de Dios es la palabra verdadera, es la verdad absoluta, ¿tá? Y que la palabra, o sea, la Biblia es la verdad de Dios, las cosas verdaderas de Dios. Ahora, santifícalos, dice. Entonces a los creyentes, los que creen en la palabra de Dios, mediante su palabra, aprendemos a estar más santificados. Es un proceso, la santificación, ¿tá? Empieza con la salvación y es continuo hasta que, bueno, hasta que Dios nos saque de este mundo, hasta que el Señor nos lleve. Es así, en este mundo, en esta tierra, el proceso de santificación es un proceso continuo, ¿tá? Entonces, volviendo a leer esto, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Lucas 4, versículo 4. Vamos ahora a Lucas 4, versículo 4. Vamos a ver qué más dice Jesús. Y Jesús, respondiéndole, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Es poca cosa?
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y verdaderamente trae vida la palabra de Dios. Mateo 24:35. Vamos a Mateo 24:35. Recuerdo, puedes pausar, ir a la escritura para volver a poner reproducir y leer al unísono. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Este versículo es negado por un montón de religiosos ateos que dicen ser cristianos. Dicen, no, bueno, no tenemos más la Biblia, los originales se perdieron, el nombre de Jehová, el nombre de Dios se perdió porque se destruyó una biblioteca y qué sé yo. Mentira. ¿Saben por qué? Porque yo no le creo a los hombres, yo le creo a la Biblia. Yo le creo a Jesucristo, que dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Si tenés una Biblia Textus Receptus en tus manos, si tenés la Reina Valera Gómez en español, si tenés la King James en inglés, si tenés la Diodati en italiano, la versión más antigua de Diodati, si tenés la Diodati en italiano, si tenés la Almeida, la ACF, la Almeida Corrigida Fiel en portugués, tenés la palabra de Dios en tus manos. Yo acá tengo las palabras de Dios. Acá tenemos todo lo que Dios vio necesario para que nosotros sepamos. Dios dijo, bueno, esto es todo lo que el hombre necesita saber. Está escrito, listo. Está. Eso es todo lo que necesitamos saber en la Biblia. ¿Está? Y tenemos mucho para estudiar y leer y ver, ¿está? Y aprender. Entonces, muchos dicen, no, bueno, pero se perdió, qué sé cuánto, qué sé. Y bueno, tenés que estudiar. No solo la Biblia también, sino de dónde viene, cómo pasó todo esto de que hoy tengamos una Biblia en nuestras manos. Porque, recuerdo, es el libro más odiado de todo el mundo. Es el libro más odiado de toda la historia. ¿Por qué? Repito, lo escribió el hombre más odiado de toda la historia, Dios. Dios es el hombre más odiado de toda la historia. Eso es hecho. Eso es un hecho. ¿Está? Entonces, hay muchas mentiras que se dicen que se dicen de la Biblia. Mirá, Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y lo dijo dos veces, o sea, lo dijo, hay dos versículos paralelos que dicen lo mismo. Lucas 21:33 también lo dice, no hace falta que vayas, lo estás viendo acá, porque dice lo mismo también. ¿Y qué más dice Jesús sobre la preservación de la palabra de Dios? Ahora vamos a eso, la preservación de la palabra de Dios. Dios dijo que, no, bueno, le voy a dejar ese libro ahí, que se arreglen, si se pierde, se pierde. ¿Es importante o no para Dios sus palabras? Y Jesús acá recién nos había dicho, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces, claramente hay algo que se llama palabra de Dios. Claramente Jesús dice también, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y eso no es poca cosa. Que el mundo sea completamente destruido, quemado a cenizas, como está escrito en 2 de Pedro. Y las palabras de Dios sigan ahí. La palabra de Dios siga ahí. Y es importante la palabra de Dios. Así que vamos a Mateo 5:18. Mateo 5:18 dice, Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Ni una jota, yod, la letra en hebreo, no en griego, hebreo. ¿Tá? Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. ¿Ven? Dios prometió preservar su palabra. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Y todavía hay gente que quiere hacerles creer a las personas que la Biblia se perdió y que estamos recuperando los originales. Los originales no existen. ¿Tá? Los originales no existen. Los originales no existen. ¿Tá? No hay un compilado de manuscritos de Génesis hasta Apocalipsis en hebreo y griego. No hay, no existe. ¿Tá? Es otra la historia de la Biblia. ¿Tá? Pero bueno, ya hablaremos de eso en otro video. Ahora vamos al contenido de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre la Biblia?
¿tá? Acá Jesús nos está diciendo de que va a ser preservada la palabra, ni una jota ni una tilde, nada se va a perder, nada pasará de la ley. La ley, el que quiera leer el Salmo 119, cuando la Biblia se refiere a la ley, hay contextos en los que se refiere, como en este, ¿no?, al Antiguo Testamento, pero en el Salmo 119 también, en ese contexto, habla de toda la palabra de Dios, ¿tá?, de lo que está escrito. Y les recuerdo, Jesús fue el que más citó la Biblia. Jesús fue el que más dijo, está escrito, está escrito, está escrito, todo el tiempo, todo el tiempo. El primer video de este canal se llama Jesucristo y las Escrituras. Andá y míralo. Jesucristo está todo el tiempo, está escrito, está escrito, está escrito. Así que la palabra de Dios sí realmente es importante para muchos de esos falsos cristianos que son supuestamente seguidores de Jesús, fanáticos de Jesús, amo a Jesús, estoy enamorado, enamorada de Jesús y yo sigo a Jesús. ¿Y su palabra? ¿Y la Biblia? Jesús dijo, está escrito, todo el tiempo, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Si supuestamente sos un seguidor, un discípulo de Jesús, qué sé yo, tenés que darle importancia a lo que él consideró importante, la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, Juan 10:35. Así que los que dicen que la Biblia se perdió y que no, bueno, y te quieren hacer dudar de la Biblia son unos mentirosos. Porque Jesucristo mismo, la verdad absoluta, está diciendo que el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Jesucristo, la verdad absoluta, dijo que porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. La Biblia la tenemos completa en nuestras manos. Yo, por lo menos, tengo acá una Reina Valera Gómez, tengo 2 King James ahí, tengo una Almeida Corrigida Fiado, gracias a Dios. Tengo la palabra preservada de Dios en mis manos. Un tesoro que ni el jeque más, o sea, un tesoro que sobrepasa a cualquier jeque árabe petrolero con, no sé, con un inodoro de oro. Yo soy más rico, yo soy millonario. Yo soy más que millonario porque tengo la palabra de Dios. En 3 idiomas distintos, por lo menos. Yo me voy al cielo. Ese jeque árabe, sin Cristo, se va a ir al infierno. ¿Quién es más millonario? ¿Quién es más rico? Y si vos, hermano o hermana, tenés la palabra de Dios, tenés la Reina Valera Gómez, tenés una Biblia Textus Receptus en tus manos, tenés un tesoro más grande que cualquier millonario. No es poca cosa la palabra de Dios, y ya lo vamos a seguir viendo en este estudio. Ahora, volviendo a este tema, a esta escritura, Juan 10:35. Fíjense lo que opinaba Jesús sobre la escritura, o sea, la palabra de Dios. Juan 10:35, acá está hablando Jesús y dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Jesucristo dijo que la escritura no puede ser quebrantada. Jesucristo claramente, a propósito, hizo estas afirmaciones para que tengamos certeza de que tenemos la palabra de Dios, de que realmente hay un libro llamado las palabras de Dios, la Biblia, bueno, hoy se le llama la Biblia, la escritura, y son las palabras del mismo Dios que mandó a escribir, usando a hombres, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Se entiende? La escritura no puede ser quebrantada. Y vienen herejes a mentir sobre la Biblia. Te quieren venir a hacer creer que el Antiguo Testamento se escribió en griego, siendo que los judíos hablan en hebreo. ¿Está? Pero bueno, hay muchos hijos del diablo mintiendo sobre la palabra de Dios. Es más, se atreven a decir que Jesús usaba un Antiguo Testamento en griego. No hay prueba de ningún Antiguo Testamento en griego que ni Jesús ni los apóstoles hayan usado. No hay prueba de eso. La Septuaginta es una mentira completa, una mentira total que viene después de Cristo. La Septuaginta se escribió con la Biblia ya terminada. Los libros apócrifos se escribieron, que usan los católicos, los libros apócrifos, Tobías, Macabeo y todos esos libros, todas esas porquerías de libros, fueron escritos con la Biblia completa. Y sacaron cosas de la Biblia completa como para después mentir y decir, mirá, esto es una profecía porque vino antes de Cristo. Mentira. Y ya voy a hacer un video sobre los libros apócrifos. ¿Tá? Entonces, ven que
Siempre hay una lucha en contra de Dios, en contra de su palabra, en contra de sus hijos, en contra de los cristianos, en contra de los creyentes y en contra de su pueblo elegido, los judíos. ¿Tá? Entonces, vemos acá que Jesucristo claramente dijo y la escritura no puede ser quebrantada. ¿Tá? Y, así que es bastante importante, es muy importante. ¿Tá? Primera Tesalonicenses 2:13. Vamos ahora al Nuevo Testamento, sí, ya estamos medio que en el Nuevo Testamento, pero vamos a las cartas de Pablo, mejor dicho. Primera Tesalonicenses 2, versículo 13, dice: por lo cual nosotros también sin cesar damos gracias a Dios, porque cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino como es en verdad la palabra de Dios, la cual también obra eficazmente en vosotros los que creéis. ¿Se entiende? Contexto. ¿Cómo que la palabra de Dios que oísteis de nosotros? A ver, Pablo fue enviado por Jesucristo y en 1 Corintios también Pablo dice que lo que él escribió son mandamientos del Señor. O sea que Dios inspiró a Pablo para que escriba todo esto. Entonces, ¿cuál es el resultado? Esto que está escrito acá son palabras de Dios también, ¿se entiende? Es así. A ver, el que quiera saber ahora, le digo el versículo está en Corintios, pero creo que es 1 Corintios. Ahí está. 1 Corintios 14:37 dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Tá? Así que no vengan con, no, bueno, eso escribió Pablo porque eso es Pablo. Pablo escribió y se le ocurrió a él. No. Pablo escribió todo lo que Dios le mandó. ¿Tá? Entonces, entonces es el contexto. Acá la Biblia todavía no estaba terminada, entonces la palabra que Pablo les predicaba a las iglesias en vivo y en directo y las cartas que él escribía son palabra de Dios. ¿Tá? Hoy la tenemos preservada y hoy tenemos Tesalonicenses, Romanos, ¿tá? Todo lo que es de Romano a Filemón, bueno, y Hebreos también. Hebreos fue escrito por Pablo. Ahora, por Dios mediante Pablo, ¿tá? Para ser más exacto. Entonces, fíjense que agradece, ¿no?, a Dios porque cuando se recibió la palabra de Dios, se la recibió no como palabra de hombres. Como les explicaba al principio del video, la Biblia no es un libro que lo escribieron hombres, imposible. Ningún hombre va a escribir un libro criticando hacia sí mismo. O sea, criticando encima los secretos más profundos del hombre, porque la Biblia expone todo. La Biblia expone todo. El ego, la hipocresía, los secretos más oscuros del hombre. Eso expone la Biblia. Y también, ningún hombre puede conocer los secretos más profundos del hombre tampoco y exponerlos en un libro. ¿Tá? Y que apunte con el dedo a todos los pecados que la gente hace. Eso es imposible que lo escriba un hombre. Imposible que lo escriba un grupo de hombres. ¿Tá? El libro fue creado por Dios. La Biblia es un libro, son 66 libros en uno, dictados por Dios. ¿Tá? Entonces, como es en verdad la palabra de Dios, la cual también obra eficazmente en vosotros los que creéis. Pasás a tener poder espiritual cuando te convertís y el convertirse es creer en la palabra de Dios. El convertirse es creer en lo que está escrito, el mensaje del Evangelio, todo lo que significa el arrepentimiento, el pecado, las consecuencias del pecado, muerte, infierno. ¿Tá? Entonces, cuando uno cree en todas esas cosas y cree en el Evangelio que está en 1 Corintios 15 del 1 al 4, ¿ven? La palabra de Dios, la cual también obra eficazmente en vosotros los que creéis. Así que es una gran cosa la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, Romanos 10:17, lo que les acabé de explicar. Cuando uno cree en la Biblia, eso obra eficazmente. ¿Qué quiere decir eso? Fe, la creencia de uno en lo que lee. Y también la fe, o sea, la fe en lo que nosotros decimos, bueno, Jesucristo murió por mis pecados, Él es el único que me puede salvar, soy un pecador, me estoy yendo al infierno, bueno, todo eso, esa fe en las cosas que están escritas en la Biblia y cómo las percibimos, esa fe, Romanos 10:17, fíjense lo que dice. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es la que alimenta nuestra fe y la que le da una razón a nuestra fe. ¿Tá? Porque aparte,
¿Cómo vas a saber de Jesucristo? ¿Cómo vas a conocer el nombre de Jesucristo? Del verdadero Jesucristo. Cuidado que hay unas trampas por ahí. ¿Cómo vas a conocer al verdadero Jesucristo sin la Biblia? Porque ahí yo le mostré en el video este del Corán católico romano, porque el Corán es un libro católico romano, fíjate, léelo, es impresionante, pero bueno, en el Corán católico romano hay otro Jesús, un Jesús que no murió en la cruz, hay un falso Jesús, ¿se entiende? En los libros apócrifos hay un falso Jesús, que era un niño que mataba y qué sé yo, y que se portaba re mal y que tenían que retarlo y qué sé yo, qué sé cuánto, y todas unas locuras en los evangelios apócrifos. Ese no es el verdadero Jesús, ¿se entiende? ¿Cómo vas a conocer al verdadero Jesús fuera de su palabra? ¿Ven? ¿Cómo vas a conocer Dios, Dios, su palabra, pecado, muerte, infierno, cielo sin la Biblia? ¿Cómo vas a decir, bueno, soy cristiano sin la Biblia? ¿Tá? ¿Cómo vas a decir cualquier cosa que tenga que ver con las cosas de Dios sin la Biblia? ¿Ven? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la fe está definida en Hebreos 11, Hebreos 11.1. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. La demostración de lo que no se ve. Por eso hay muchas religiones que dicen la fe esto, la fe islámica, la fe católica. Eso no es fe. Eso no es fe, porque ellos necesitan ver. Y la fe es no ver. Es la demostración de las cosas que no se ven. ¿Se entiende? Entonces, ¿ven cómo la Biblia expone a estos mentirosos? A estos sistemas religiosos mentirosos, satánicos, paganos. ¿Ven? La Biblia es el mejor libro que hay. Los mejores 66 libros en uno que hay. Porque ese libro lo escribió Dios. Dios escribió ese libro. ¿Tá? Ahora, Job 23:12. Y si vas en contra de la Biblia, pobre vos. Pobre vos. Lee Proverbios 13:13. Pobre vos si te pones en contra de la Biblia, de Dios. Fíjate lo que le pasó a Estados Unidos. Fíjate lo que le está pasando a Estados Unidos e Inglaterra. Ellos se apartaron de la Biblia, esos países. Fíjate ahora cómo están, a punto de ser todo completamente destruidos. Se viene la guerra. Rusia y China van a invadir Estados Unidos y va a ser un desastre desde dentro. Los musulmanes y los marrones, la gente de piel oscura. Es un desastre. A propósito, está todo planeado eso para destruir a un país que un día fue protestante. Hoy no, hoy es un país católico. Estados Unidos hoy es un país católico, ya no es un país protestante. Ya no es un país cristiano. Inglaterra ya no es un país cristiano, ya no es un país protestante. Están completamente vendidos al catolicismo. Por eso están a punto de ser destruidos. Y no te creas si estás a salvo en cualquier país en el que estés. Todos los países van a ser destruidos. Así que no digas, ay, mi país es bueno, mi país. Tu país es un desastre. Es una porquería como el resto de los países. ¿Tá? No vengan con nacionalismo porque la verdad que hoy por hoy, 2025, ninguna nación está aferrada a Dios. ¿Tá? Somos muy pocos los que creemos en Dios. Ahora, Job 23:12. Vamos a ver vamos a seguir viendo qué tan importante es la Biblia. Job 23:12 dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Es necesaria, sí, la palabra de Dios. Porque te reaviva, te da esperanza, te renueva, te corrige, te alimenta espiritualmente. Verdaderamente te alimenta espiritualmente. Es el mejor libro que hay, es el libro más importante de nuestra existencia. Sin la Biblia no descansás en paz, otra cosa, y ya vamos a ver eso. ¿Sí? Sin la Biblia no vas a descansar en paz. La única manera de descansar en paz con una Biblia. Con la Biblia, porque ahí vas a conocer quién es Jesucristo, qué, cuándo, dónde, cómo, por qué, cuándo, pecado, consecuencia de pecado, quién es pecador, quién es esto, quién es el otro, arriba, abajo, Todo eso lo vas a conocer con la Biblia. Si no, ¿dónde más vas a conocer las cosas de Dios? Sin su libro. ¿Cómo vas a conocer a Dios sin su libro? Es una locura los falsos cristianos. Es una locura. Ay, Dios esto, Dios el otro, pero el libro, bueno, el libro... Mucho cuidado, mucho cuidado en qué crees, mucho cuidado en dónde pones tu fe. Porque muchos dicen, yo tengo fe, y la fe, y la fe. Bueno, ¿sabes qué? Hacer con tu fe, ponerla en el lugar correcto.
Poné tu fe en el lugar correcto. ¿Tenés fe? Buenísimo, te aplaudo. Ponela en el lugar correcto, ¿está? Veamos, Salmo 1. El primer salmo. ¿Qué dice el primer salmo? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Mm? ¿Cómo vas a meditar en su ley, en la ley de Jehová de día y de noche, si está prohibida, por ejemplo, católico? Que prohibieron cuántas veces, en cuántas épocas la Biblia. Pero bueno, como ellos odian la Biblia en realidad, los católicos odian la Biblia, es así. Lee cualquier libro católico, odian la Biblia, la odian con toda el alma. Por eso tienen Biblias corruptas con tantas estupideces, con Macabeos, ¿cómo es? Sí, Judith, Tobías, todas esas cosas. Tobit, como le dicen, qué sé yo. Detestan la Biblia. Y te mienten en la cara que te trajeron la Biblia, pero qué sistema más satánico. Pero bueno, ya les va a llegar la hora. Pero fíjense, meditando en la ley de día, de noche, estudiándola, alimentándose de la palabra de Dios, vienen cosas buenas. Cuanto más fiel, todo esto y todo lo que hace prosperará. No está alentando y alimentando todo esto del evangelio y la prosperidad. La prosperidad viene si sos súper fiel a Dios. Y te hago una pregunta, ¿fuiste toda tu vida súper fiel a Dios? ¿Nunca te separaste de la Biblia? ¿Nunca la dejaste de leer por un rato, por un día, por 2 días? Dale. Sos uno más del montón. Pero cuanto más medites y más fiel seas a la palabra de Dios, obviamente más prosperidad va a haber. Aparte, en el contexto es el Antiguo Testamento, ¿está? Ahí, mientras más se aferraban a la ley, los judíos, más cosas buenas les venían, ¿está? Más prosperidad. Hoy estamos en un contexto distinto en realidad, porque no siempre vamos a tener prosperidad económica, de bienes y esto. Prosperidad espiritual, sí, absolutamente, pero también las dos cosas por igual. Dejás la Biblia, no vas a tener prosperidad espiritual. Te alejas de la Biblia, no vas a tener prosperidad espiritual. Te vas a alejar, te vas a volver carnal, vas a empezar a pecar, vas a empezar a pecar cada vez peor y te vas a encontrar en una situación muy miserable, es así. Si llevas un par de años salvo, te estás dando cuenta y te estás diciendo, sí, es así, porque es así. Y si estás recién salvo, agárrate. Agárrate porque vas a caer muy duro. Pero bueno, de las caídas se aprende, ¿tá? De las caídas se aprende. Entonces, versículo 4, vamos a ver. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Ven? La Biblia es un libro que divide, por eso es tan odiado, ¿no? Porque, ¿cómo divide? Bueno, el diablo es el que odia la división, él quiere unir a todos, para que el pecado aumente. Pero Dios, la verdad de Dios divide, es así. ¿Pero qué es culpa de Dios? No, es culpa de la gente. Si vos te vas del lado del diablo, es tu culpa. O sea, nadie te obliga tanto a una cosa como a la otra. Nadie te obliga, es de tu propia voluntad. Por eso Dios aprecia cuando alguien tiene fe en lo que Él escribió. Dios aprecia, por eso dice, bienaventurado aquellos aquel que cree sin haber visto. Dios aprecia eso. Reconoce eso. Por eso Él salva a la gente que se arrepiente y cree en Jesucristo. En un evento que pasó hace casi 2000 años. Dios aprecia eso. Dios aprecia la fe. La creencia en algo que no vemos, pero creemos que es así, porque está escrito. Entonces, versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Fíjate vos. Por un lado, el que cree en la Biblia le va a ir bien, y el que no cree le va a ir mal. La senda de los malos perecerá. Sigamos. Salmo 12. Vamos ahora al Salmo 12, versículos 6 y 7. Salmo 12, versículos 6 y versículo 7. Dice, las palabras de Jehová son palabras puras.
¿Mm? O sea que la Biblia habla bien de la Biblia. Curioso, ¿no? Que la Biblia habla bien de sí misma y habla mal del hombre. Entonces es una falacia decir que el hombre escribió la Biblia. ¿Eh? Porque los libros religiosos en realidad exaltan a la religión y exaltan a la persona maligna detrás de esa religión. Por ejemplo, los libros católicos, ¿a quién exaltan? ¿Eh? Al Papa. Exaltan al sistema religioso católico. La iglesia, porque la iglesia son unos zombies. Los católicos son unos zombies. Es así, son zombies. Impresionante, los ciegos que están y... La iglesia, el Papa... Es impresionante la ceguera, pero bueno, ahí está. Eso es la religión. Pero eso no tiene nada que ver con la Biblia. ¿Qué hace el Corán? Por un lado exalta a María, pero por otro lado exalta al mensajero de Allah, a Muhammad. ¿Qué hace la religión? Exalta a Muhammad. Ni siquiera a Allah. Exalta un montón a... Bueno, sí, a Allah, qué sé yo, pero a Muhammad. Todo el tiempo el profeta, el Muhammad. ¿Ven? Pero... Entonces, ¿ven la diferencia entre un libro religioso y la Biblia? La Biblia condena todas las religiones, la Biblia condena todas las cosas malas, la Biblia exalta a Dios, la Biblia exalta el nombre de Dios y la Biblia se exalta a sí misma. Ya lo vamos a ver. ¿Lo vamos a comprobar cómo? Leyendo la Biblia. La Biblia se comprueba a sí misma. Eso es algo que otros libros no hacen. Los otros libros no se comprueban a sí mismos. Solo la Biblia lo hace. De vuelta, Salmo 12:6. Las palabras de Jehová son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, las guardarás, las preservarás de esta generación para siempre. Dios preservará sus palabras para siempre. Y ya lo prometió Jesús, ya lo dijo, y acá tenemos otra escritura en el Antiguo Testamento diciendo que las palabras de Jehová son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Perfección, 7. Versículo 7. Tú, Jehová, las guardarás, las preservarás de esta generación para siempre. ¿Ven? La palabra de Dios no se perdió, la palabra de Dios no fue manipulada a lo largo de la historia ni cambiada, no, esos son todos falacias. ¿Está? Aparte, otra vez, si fue supuestamente manipulada y cambiada, ¿por qué sigue hablando tan mal del hombre? ¿Por qué sigue diciendo que los hombres son unos pecadores que sin Cristo van a ir al infierno y van a ser atormentados día y noche para siempre y siempre en el lago de fuego? Si fue manipulada por los hombres, ¿por qué dice esas cosas? Si la Biblia hubiese sido manipulada por hombres, hubiera hecho ¿qué? Hubiera sido cambiada y manipulada y distorsionada, de modo que termine alabando al hombre y diciendo somos todos buenitos, todos vamos a descansar en paz y todo esto y todo el otro. La Biblia no hace eso. Eso prueba que la Biblia no fue manipulada ni cambiada. Ahora, las Biblias corruptas, sí. Las nuevas versiones, sí. El manuscrito sinaítico, Vaticanos, el manuscrito de la Septuaginta, eso sí. Esas cosas fueron totalmente manipuladas. Por eso ves que quitan el nombre del Señor Jesucristo, le quitan la palabra Señor, le quitan la palabra Jesús, dicen que José era el padre de Jesús. ¿Qué más? Un montón de... Quitan capítulos enteros, versículos enteros, el manuscrito Vaticano le quita el libro entero del Apocalipsis. Tienen un montón de problemas los manuscritos corruptos. Pero hay otra rama de manuscritos, Textus Receptus, que es la palabra preservada de Dios, que son la mayoría encima de los manuscritos de la Biblia. Pero bueno, ¿ven? La Biblia no fue escrita y cambiada por los hombres a lo largo de la historia, nada que ver. ¿Cómo te das cuenta? Y léela, habla mal del hombre. Gente indeseable, dice. Indeseable. El hombre es vanidad, todo es vanidad. El hombre no es nada limpio, el hombre, el ser humano, ¿está? El hombre no es nada limpio, nada bueno, eso dice la Biblia, no hay ninguno bueno, solo Dios. ¿Qué manipulación del hombre manipuló la Biblia? Nada que ver, esas son falacias, sin fundamento, sin fundamento. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre la Biblia? Bueno, Salmo 19, del 7 al 11. Salmo 19, del 7 al 11 dice, la ley de Jehová es perfecta. La Biblia es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. Que convierte el alma, ¿ves? Convierte el alma. La Biblia cambia tu destino, ¿sabías? Cambia el destino de tu alma. La Biblia puede cambiar el destino de tu alma.
pero bueno, ya voy a agregar a eso, ya voy a agregar a mi propio comentario, no a la Biblia. Yo voy a agregar a ese comentario que hice con otro, viendo otro versículo. El testimonio ahora, versículo 7, volviendo a esto, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Otra cosa, no hace falta, cuanto más humilde seas, más Dios te va a enseñar. A la Biblia hay que leerla con un corazón humilde y creyente, ¿m? Y con un ojo simple, buscando simpleza, la simpleza, a ver, lógica, simpleza, verdad y sinceridad. Eso hay que buscar en la palabra y lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque la ley de Jehová es perfecta. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Mm? Si lo lees con, esto está lleno, esto está lleno. Bueno, así no vas a aprender nada de la Biblia. Cerrala pero después cállate la boca, no digas, ay, esto, el otro, de un libro que nunca leíste. Son unos imbéciles los ateos. Es así. Yo fui un ateo, yo fui un imbécil, porque no sabía de lo que hablaba. ¿Mm? Y era también más de la onda agnóstica. No, sí, bueno, sí, no creo, no estaba ni ahí, ¿viste? Pero tenía a veces esos pensamientos como que blasfemos, ¿eh? Pero bueno, hoy conozco la verdad, gracias a Dios. Y veo las mentiras de los demás. Dicen, la Biblia esto, la Biblia el otro. ¿Leíste la Biblia? No, bueno, pero ¿ven? Y otra cosa, por más que la lean, tenés que estar salvo para entenderla, porque si no, no la vas a entender. Eso mismo dice la Biblia. Así que bueno, no es tan fácil como lo ven en ese sentido, como muchos lo ven en ese sentido. Ahora, si con un corazón creyente, humilde y sencillo buscas, vas a encontrar. ¿Mm? Vas a encontrar. Si tenés grandes preguntas con un corazón honesto y sincero, dispuesto a conocer la verdad, no importa qué, se te va a abrir el conocimiento. Dios te va a abrir el conocimiento. Obviamente buscalo a Dios, buscalo en su palabra, ¿tá? Eso me pasó a mí, yo tenía muchas preguntas, ¿no? Como diciendo grandes preguntas y bueno, encontré grandes respuestas. Gracias a Dios. Ahora, versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. También en el Salmo 119, ya vamos a ver que es un salmo entero dedicado a la palabra de Dios, habla de la palabra de Dios como los juicios también, ¿tá? Así que acá en el Salmo 19.9 dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos, tanto los juicios ejecutados como los juicios escritos. Son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y la que destila el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. Cuando uno es fiel a la palabra de Dios, hay grande galardón. ¿Tá? Ahora, Salmo 33, versículo 6. Vamos a ver otro aspecto de la palabra de Dios. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Dios habló y creó todas las cosas, hablando. ¿Por qué? La Biblia dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Lee el Génesis. Dios habló y ahí Dios hablando. Hágase la luz, así. Y fue la luz. Dios habló y fue hecho. Él habló la existencia. Él habló y hablando creó la existencia, creó las cosas, creó el tiempo, creó todo lo que hoy, todo lo que hoy conocemos como mundo, naturaleza, creación, ¿se entiende? Y esa misma palabra de Dios la tenemos en la Biblia. Salmo 56:10. Vamos a ver qué más, qué importancia, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, la Biblia es muy importante. Y es más, hay muchos que dicen ser cristianos que no le prestan tanta importancia a la palabra. Y están equivocados, porque fíjense lo que dice Salmo 56, versículo 10. Salmo 56, versículo 10 dice, en Dios alabaré su palabra, en Jehová alabaré su palabra. ¿Alabaré su palabra? Sí, alabaré su palabra. Alabaré su palabra. La palabra es algo sagrado. Alabaré su palabra. No hay nada de malo en exaltar la Biblia, porque eso es lo que tenemos que hacer. Ya vamos a ver. Si querés, segunda Tesalonicenses 3:1. Hay que exaltar para que la palabra
sea glorificada, hay que glorificar la palabra de Dios. Salmo 56:10, en Dios alabaré su palabra, en Jehová alabaré su palabra. ¿Qué más? Salmo 119. Tómate tu tiempo, léelo entero, de principio a fin, son 176 versículos. El salmo más largo, el capítulo más largo de la Biblia. ¿De qué habla? De la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo más importante que hay. La palabra de Dios es lo más importante que puedas tener en tu existencia. La palabra de Dios, la Biblia, es el bien físico, material, ¿no? Porque es un libro, 66 libros en uno. Acá podemos escucharlo. Es el bien más precioso que tenés, la Biblia. ¿Querés ser rebelde? ¿Te crees vivo vos? ¿Que sos rebelde? ¿Que te crees piola? ¿Te crees? Lee la Biblia, cree en la Biblia, defendé la Biblia, glorifica la Biblia, alabá la Biblia. Eso es ser rebelde de verdad. Entre comillas, rebelde, ¿no? Porque te estás sometiendo a Dios y no al mundo. Te estás sometiendo a Dios y no a una manga de mentirosos. Te estás sometiendo a Dios y no a las religiones. ¿Querés ser rebelde? Cree en la Biblia. No hagas como este mundo mentiroso e hipócrita. Defendé el libro del hombre más odiado de toda la historia, del fiel y verdadero. El fiel y verdadero Jesucristo. ¿Querés ir en contra de este mundo? Defendé el libro del hombre más odiado de la historia. Jesucristo es el hombre más odiado de la historia. Y la Biblia es el libro más odiado de la historia. ¿Querés ser rebelde? ¿Querés ir en contra de la corriente? Sé cristiano, convertite. Vas a ver. Vas a ver que vas a pasar a ser parte de la minoría más odiada de toda la historia también. Los cristianos. Ahora, Salmo 119, vamos a ver un par, seleccioné un par para obviamente no leer todo, ¿no? Eso te lo dejo a vos, eso va a ser entre vos y Dios. Vas a leer el Salmo 119 completo, de principio a fin, del versículo 1 al 176. Y bueno, vamos a leer. Fíjense, tenemos algunas perlitas acá del Salmo 119, dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Dios encargó que sean muy guardados sus mandamientos. Versículo 30. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. El camino de la verdad, no es cualquier camino. El camino de la verdad absoluta. El camino de la Biblia. Es poner los juicios delante de uno. Poner los juicios de Dios. Poner la palabra de Dios delante de uno. Versículo 45. ¿Querés ser libre? No esa falsa libertad, esa falsa independencia, esa falsa libertad que te vende el mundo, que te vende la política, que te vende los medios de comunicación, esa falsa libertad que te venden las religiones. La verdadera libertad está en la Biblia. Vas a ser libre. No tenés que levantarte el domingo para ir a ningún lado. Salmo 119, 45 dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. La Biblia te liberta de verdad. La Biblia te hace conocer las cosas que tenés que hacer y las que no tenés que hacer. Y las que podés hacer y está todo bien. Y las que si no las haces, está todo bien también. La Biblia te muestra también esas cosas. Te muestra las cosas que no hace falta que las hagas. Por eso es un libro antirreligioso. Va en contra de las religiones. Porque las religiones te quieren someter. Vení, hacé, sentate, parate. ¿Y dónde está en la Biblia eso? No está. Oh, pero de ese tema no hablemos, porque se le acaba el salario a ciertas personas. Y ahí pierden. Por eso es el libro más odiado de la historia. La Biblia es el libro más odiado de la historia. Pero ¿sabes qué? Te da libertad. Le da libertad a tu alma. Morís, te vas al cielo. ¿Qué importa? Sos libre. Si sos convertido, nacido de vuelta, salvo por Jesucristo, morís, te vas al cielo. Andar en libertad. Uno de los versículos más importantes de la Biblia también. Salmo 119, 45. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Te hacen conocer las cosas que son y las que no son. La Biblia te hace conocer las cosas que son verdaderas y las que no. Versículo 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Esta es mi consuelo en mi aflicción, pues tu palabra me ha vivificado. En esos momentos de aflicción, de tristeza, no tenés ganas de vivir,
no tenés ganas de vivir realmente. Eso puede pasar en la vida de un cristiano, en la vida de un no cristiano también, ¿sí? Y acontece, ¿tá? Pero ¿sabes qué? En esos momentos de tristeza, aflicción, el consuelo está en la palabra de Dios. Uy, casi se me cae algo. Esta es mi consuelo en mi aflicción, la palabra de Dios, pues tu palabra me ha vivificado. La palabra de Dios te vivificó, hermano, hermana en Cristo. La palabra de Dios te vivificó cuando fuiste salvo. Y en esos momentos de decaimiento, tristeza, aflicción, te vivifica de vuelta. Tu palabra me ha vivificado, como dice la Escritura. Pues tu palabra me ha vivificado. Esta es mi consuelo en mi aflicción. La Biblia es consuelo, te consuela, te da paz, te renueva, te da fuerza. ¿Qué más? Versículo 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Sos mejor que un millonario, ¿sabías? Porque la ley de la boca de Dios, la palabra, toda palabra que sale de la boca de Dios, es mejor que millares de oro y plata. ¿De qué te sirve tener tanto oro y plata si no sabes a dónde vas cuando mueras? ¿Ves? La Biblia es mucho mejor. Versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Tal cual. La Biblia te puede salvar de un montón de cosas, de momentos muy... de pensamientos sucios, de pensamientos suicidas. Literalmente, versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Si yo no conocía la Biblia, estaría yo muerto en el infierno. Me hubiera muerto de cirrosis, me hubiera muerto, no sé, accidentado por ahí, no sé. Gracias a Dios que conozco la Biblia, conozco su palabra, que Él me salvó. Si no, estaría muerto en el infierno. Versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. La Biblia cuando dice perecer es morir e ir al infierno. Versículo 93 dice, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Otra vez, la palabra de Dios te vivifica. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. ¿Ven qué importante es la Biblia? ¿Ven qué importante es? ¿Qué más? 104 dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. La Biblia te da entendimiento y te da discernimiento para saber qué es verdad y qué es falso. Por eso la Biblia denuncia, desnuda, apunta con el dedo, la Biblia juzga a todos los hombres. Hasta el mismo diablo juzga. Hasta los ángeles que pecaron juzga. A todos juzga. Y te da inteligencia. Y te hace aborrecer todo camino de mentira. Cuando conoces la verdad, y amás la verdad, empezás a aborrecer todo camino de mentira. Y vienen los sistemas satánicos a decir, no, odiar está mal y esto que el otro. Te quieren meter en la cabeza y engañar que odiar es algo, sos un hijo del diablo si odias. Mirá, si odias sin razón es incorrecto. Si odias, aborreces, te disgusta algo porque va en contra de la palabra de Dios, vos no estás pecando. ¿Quién te quiere hacer creer que odiar es pecar? Odiar sin razón, ahí estás pecando, porque no tenés un fundamento para odiar. Ahora, si odias la mentira, aborreces las cosas que no son de Dios, estás en todo tu derecho, no estás pecando. Mucho cuidado con el chamullo, mucho cuidado con las ideas que te quieren vender por ahí. Acá la Biblia dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Si te aferras a la Biblia vas a conocer lo que es lo que es el camino correcto, el camino verdadero. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Aborrezco la mentira, aborrezco estos caminos de mentira, aborrezco estas falsas religiones que engañan a la gente y encima le hacen creer que se van al cielo, mueren, van al infierno. Aborrezco esos caminos de mentira. Y encima estos religiosos te quieren hacer quedar mal a vos, que aborreces estos caminos de mentira, denunciando estas cosas que son falsas, te quieren hacer quedar como el malo de la película a vos. Ellos son los malos de la película. Hay que ser directo, hay que ser sincero. Gente, el que no se está yendo al cielo, no se está yendo al cielo, discúlpame. Puedes decir que sos cristiano todo el día, no sos cristiano, no estás salvo, te estás yendo al infierno.
¿Eso es malo? Decir ser sincero. Cristo fue sincero. Cristo le dijo a la gente, ustedes se están yendo al infierno. Vosotros sois hijos del diablo. Juan 8:44. Jesucristo fue el que más habló del infierno. ¿Ven? ¿Ven que la Biblia te hace entender cosas que el resto de la gente no entiende? No está mal aborrecer, y ya voy a preparar un estudio sobre eso. No está mal aborrecer, ojo. No está mal odiar. Cuando odias las cosas que Dios odia, ¿tá? Ahí vos estás del lado de Dios. Cuando vos odias las cosas que Dios odia, no estás pecando. Ahora, si odias sin fundamento, si odias sin razón, si odias ignorantemente así, y ahí estás mal, ¿tá? O si ese odio, ¿tá? Porque también puedes odiar cosas que Dios odia, pero si ese odio te lleva a pecar, tampoco, ¿tá? Para todo hay un equilibrio, para todo tiene que haber un discernimiento y conocimiento, ¿tá? Ahora, o por ejemplo, puedes odiar las cosas que Dios odia, pero tampoco te vas a ir a dormir o no vas a poder dormir a la noche porque, ay, odio esto, odio. No, deja las cosas en manos de Dios, pero tu postura tiene que ser a favor de Dios y en contra de las cosas del diablo, ¿tá? Y ese es un punto que las religiones no te explican, que estos supuestos cristianos no explican. Hay que hablar las cosas, no hay que censurarse. El que censura es el diablo. Así que recuerden, he aborrecido todo camino de mentira. Versículo 130, fíjense. El principio de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. No hace falta que seas un universitario, no hace falta que vayas a seminario, no hace falta que le preguntes a ningún pastor, nada. Sentate, pedile discernimiento a Dios, pedile entendimiento y empezá a leer y a creer en el libro. Cuanto más humilde seas, cuanta más hambre de la verdad tengas, más fácil va a ser que Dios te muestre sus cosas, que Dios te muestre y te haga entender la Biblia. Porque la misma Biblia dice, el principio de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, va a alumbrar, a iluminar tu entendimiento, va a hacerte entender, no importa si apenas sabes hablar, si apenas sabes hablar, no importa. Lees la Biblia, te hace entender las cosas, no importa que seas alguien que no tiene mucho conocimiento, intelecto y esas cosas, no importa. Si tenés fe y lees la Biblia, Dios te va a hacer entender, ¿tá? No hace falta ser universitario, nada. Acá mismo la Biblia dice, el principio de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Versículo 140, fíjense lo que dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. ¿Ven? La Biblia es pura, la palabra de Dios son palabras puras, es pura. ¿Ven que la Biblia habla bien de la Biblia? 143, aflicción y angustia me hallaron, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Otra vez, no importa la aflicción, la angustia, sí, son momentos feos, duros, pero en esos momentos los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, tienen que ser nuestra delicia, deleitarnos en la Biblia, deleitarnos en las palabras de Dios, la palabra de Dios que el mismo Creador dictó. Aflicción y angustia me hallaron, mas tus mandamientos fueron mi delicia. No importa, se te murió toda tu familia, se te murió la persona que más amabas. Tus mandamientos fueron mi delicia, se murió toda mi familia, estoy solo, enfermo a punto de morir yo también, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Porque si estás salvo, te está esperando cosas buenas. Te está esperando un cielo. Te está esperando Jesucristo, el Señor de gloria. Si estás salvo. Así que no importa la aflicción en este mundo. Es pasajero, acordate. Y por eso hay que realmente asegurarse de tener certeza de salvación. Certeza de genuina y verdadera salvación. Ahora, versículo 150. Se me han acercado los que siguen la maldad. Atención, lejos están de tu ley. Así que mucho cuidado con esas personas que no les interesa la Biblia, no quieren saber nada. Dicen, sí, bueno, dejemos de hablar de la Biblia un rato. No hablemos tanto de la Biblia. Mucho cuidado, esa gente es peligrosa. ¿Peligrosa en qué sentido? Muy probablemente te quieran engañar, muy probablemente no sean salvos, son falsos cristianos. Ningún cristiano verdadero va a decir, bueno, basta de hablar de Biblia, basta no sé.
Eso es muy sospechoso. Porque acá la Biblia me dice otra cosa, fíjense, me dice una cosa, que dice, se me han acercado los que siguen la maldad. Esta gente que sigue la maldad, lejos están de tu ley. Están lejos de la Biblia. Así que si estás lejos de la Biblia, no es nada bueno. No es nada bueno, no es buena señal, no es bueno, es malo, peligroso, ¿eh? Y ojo con la gente que, repito, ojo con la gente que no quiere saber nada de la Biblia, que dice ser cristiano, dice ser creyente y no quiere saber nada de la Biblia. Mucho cuidado, mucho cuidado. Muy probablemente ni estén salvos. Porque es así. La mayoría de la gente no está salva. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso, Biblia, 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 Biblia. Biblia. ¿No querés saber nada de la Biblia? Bueno, listo. No sos cristiano entonces. Porque la Biblia es el libro más importante que hay. La Biblia es el libro más importante que existe. Salva almas. Y ya lo vamos a ver. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Hay mucha gente que dice ser cristiana, dice ser de Cristo y que esto que el otro. Si están lejos de la Biblia, siguen la maldad. Siguen a lo malo. Están en el mundo, no en la palabra de Dios. Mucho cuidado, atención. Salmo 119, 150. Mucho cuidado. 151 dice, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Otra vez, la Biblia es verdad absoluta. Y Dios está cerca, si lo sabes buscar. Está cerca, si lo buscas humildemente y con una buena intención de conocerlo, no importa qué. Cercano estás tú, oh Jehová. Y todos tus mandamientos son verdad. Todos, de Génesis a Apocalipsis. Todo, toda la Biblia. 66 libros. Verdad absoluta. 155 dice, lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. No pienses en ningún momento que te vas a ir al cielo sin leer un versículo de la Biblia. Imposible. Sin la Biblia no vas al cielo. Así de corta, tío. Lo dice acá. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Si vos no buscas de la Biblia, de la palabra de Dios, para saber qué, cuándo, cómo, dónde, arriba, abajo, quién, dónde, por qué, de qué modo, quién es Jesucristo, quién no es, quién es el diablo, qué hago, dónde voy, todo eso, sin la Biblia no puedes saber todas esas cosas. No piense que vas a ir al cielo sin Biblia. No piense, imposible. Sin Biblia nadie va al cielo. Así de corta. Así de corta. Y los ciegos, bueno, los ciegos pueden escuchar. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Los ciegos pueden escuchar la palabra de Dios. Ahí está. Pueden escuchar a alguien leyéndole la palabra. O pueden escuchar un video sobre la Biblia hablada. ¿Está? Alguien leyendo la Biblia capítulo por capítulo. Ahí está, solucionado. Ahora, la gente mala, fíjense, lejos está de los impíos la salvación. Recuerden, la Biblia es el libro más odiado que hay. Bueno, porque a la gente le gusta su pecado y se quieren quedar en su pecado, por eso no quieren la Biblia. Y bueno, no buscan sus estatutos, no buscan los estatutos de Dios. Lejos está de ellos la salvación. Entonces, no creas que hay gente buena que rechace la Biblia. Si alguien rechaza la Biblia, y es porque no es buena persona, claramente. Diga ser cristiano o no. Si rechazás la Biblia, no sos buena persona. La misma Biblia dice, no hay nadie bueno, no hay ni uno bueno. 172. Versículo 172 dice, hablará mi lengua tus palabras, porque todos tus mandamientos son justicia. La Biblia habla cosas rectas, tiene un lenguaje puro. Y fíjense cómo dice, hablará mi lengua tus palabras. Los cristianos tenemos que hablar de la Biblia. Hablar de la Biblia. Hacerles conocer a otros sobre la Biblia. Obviamente no está nada mal adquirir otro tipo de conocimientos, pero siempre y cuando sean conocimientos que te sirvan de algo, ¿tá? Y obviamente que no sea conocimiento oculto, ¿tá? No es que me voy a poner a leer, qué sé yo, un libro de brujería, porque, a ver, si vas a exponerlo y decir esto es pecado, esto está mal, sí, fíjate, ¿tá? Exponé esa mentira, y obviamente no vas a creer en lo que está escrito en ese libro de brujería, ¿tá? Vas a exponer esas cosas, vas a utilizar ese recurso para exponerlo y decir esto está mal, y
predicar el Evangelio, pero no te vas a poner a leer como hobby libros de ocultismo porque sí, ¿tá? Tiene que tener un objetivo, ¿tá? Un objetivo, un fin objetivo, mejor dicho. Ahí está. Pero sí, ¿tá? Se puede, ¿tá? No es que solo tenés que saber solo de la Biblia. Estaría bueno, sí, saber solo de la Biblia, si hay más espacio para conocimiento bíblico, pero bueno, ¿tá? Hay ciertas demandas también en lo que es, por ejemplo, el trabajo de uno, ¿tá? Uno está estudiando algo, tiene que adquirir otros tipos de conocimiento. Está bien, está perfecto, ¿tá? Así que bueno, ¿qué más? Vamos al Salmo 138, versículo 2, lo que le estaba diciendo hace un rato. Fíjense, la importancia de la palabra de Dios. Salmo 138, versículo 2 dice: Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has magnificado tu palabra por sobre todo tu nombre. La Biblia está por sobre todo el nombre de Dios. Imagínate de exaltada que es. Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Y encima de ese nombre ha magnificado su palabra por sobre todo su nombre. Sobre el nombre del Rey de Reyes. Sobre el nombre del Dios de dioses. Sobre el nombre del Señor de señores. Ha magnificado su palabra por sobre todo su nombre. Ojo con ir en contra de la Biblia. Ojo. Mucho ojo, porque te estás metiendo con algo muy preciado para Dios, ¿eh? Él exaltó por sobre su nombre su palabra. Lo dice la Biblia, Salmo 138, 2. Es importante la Biblia, es muy importante, hay que conocerla, hay que estudiarla, hay que leerla, hay que alimentarse de la Biblia, ¿tá? Vamos ahora a Proverbios. Proverbios 22, del 20 al 21. Y después vamos a retroceder acá un poco. Pero Proverbios 22, del 20 al 21 dice: ¿No te he escrito cosas excelentes de consejo y conocimiento para hacerte saber la certeza de las palabras de verdad, a fin de que puedas responder palabras de verdad a los que a ti envíen? Dios, esto nos escribió Dios. Este libro, la Biblia, todo nos lo escribió Dios. Fíjense, nos ha escrito cosas excelentes de consejo y conocimiento, para hacernos saber la certeza de las palabras de verdad, a fin de que podamos responder palabras de verdad a los que a nosotros envíen, ¿tá? Con los que tengamos contacto, básicamente. Y para saber la certeza de las palabras de verdad, para saber lo que es verdad absoluta. La Biblia no es un libro, un manual religioso. Ya, claramente, no es un manual religioso, absolutamente no. ¿Tá? Eso piensa la gente. Bueno, la gente no sabe en realidad lo que quiere decir la Biblia. La Biblia nos hace saber la certeza de las palabras de verdad. Es un libro científico, histórico y espiritual. Es así, es verdad absoluta. Volvamos al versículo 19, dice: para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. Para que confiemos en Dios, para que confiemos mediante ejemplos del Antiguo y Nuevo Testamento, palabras de consuelo, palabras de todo tipo, pero palabras de Dios, para que nuestra confianza sea en Jehová. Él nos las hizo saber. Dios nos hizo saber, conocer su palabra. No es poca cosa. Imagínate, o sea, date cuenta que es el Dios Todopoderoso dándote su libro. Libro que Él exaltó por sobre todo su nombre. Es preciosísimo lo que tenemos en nuestras manos, hermanos. Es la palabra de Dios, que Él exaltó por sobre todo su nombre. A ver, ¿qué más? Proverbios 30. Proverbios 30, versículo del 5 al 6, dice: toda palabra de Dios es pura. ¿Vieron? Ya varias veces está diciendo, la palabra de Dios es pura, pura, sin mancha. Después dice: es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras, no sea que Él te reprenda y seas hallado mentiroso. Mucho cuidado qué decís sobre la Biblia. Mucho cuidado qué decís que supuestamente quiere decir la Biblia. Mucho cuidado. No añadas a sus palabras. ¿Qué hacen los católicos? Van y le añaden libros enteros. Hay gente
Eso es lo loco. Hay gente que en realidad tiene ganas de ir al infierno. O sea, la Biblia dice, no hagas esto porque si no te vas al infierno. Y la gente va y hace. Los católicos van y hacen. Es impresionante las ganas de irse al infierno que tiene la gente. Es una locura, pero es así. Es así, es una locura, pero es así. Impresionante. Después los herejes de seminario y religiosos y teólogos y todo eso. No añadas a sus palabras. Bueno, ¿ellos qué hacen? Ellos van y le añaden. Le añaden tradiciones, vestimentas, costumbres que no están en la Biblia. Ellos van y le añaden. Como si supuestamente Dios las escribió en un lugar en la Biblia. Mentira. ¿Ven que la Biblia es antirreligioso? ¿Es un libro antirreligioso? La Biblia dice que toda palabra de Dios es pura. ¿Para qué necesitas más? Necesitas la Biblia. ¿Qué más? La Biblia. ¿Querés saber de Dios? Lee la Biblia. Está bien leer libros de gente verdaderamente salva, que estén basados en la Biblia, ¿no? Que puedan exponer ciertas cosas y está. Pero, ¿se entiende? No puedes poner a la palabra de esas personas por sobre la palabra de Dios. A eso quiero ir. ¿Se entiende? No puedes poner la palabra del hombre por sobre la Biblia. No puedes poner el catecismo por sobre la Biblia. ¿En el Trinitario? No puedes poner cualquier otro tipo de libro por sobre la Biblia. No podés. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque toda palabra de Dios es pura. No, te tiene que bastar con eso. Dios dijo, bueno, estos 66 libros, esto le basta al hombre. ¿No leímos acaso? Todos los juicios son justos, la ley es pura, es recta, toda palabra de Dios es pura, es lo que necesitamos. Dios dijo, listo, con esto le basta al hombre. Esto es todo lo que necesitas saber. Todo lo que necesitas saber, hombre, mujer, está escrito acá en la Biblia, 66 libros en uno, Génesis, Apocalipsis, Antiguo y Nuevo Testamento, en contexto. Ojo, ¿ven? Versículo 6, no añadas a sus palabras, no sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso. Mucho ojo, ¿ven? En contexto, cuidado, ¿tá? Y ya vamos a ver el mandamiento que nos manda a estudiar la Biblia y a usarla en contexto. La Biblia se explica a sí misma, ¿eh? La Biblia se explica a sí misma. Ahora, ¿recuerdan que les dije? La Biblia también puede salvar tu alma. Así es, absolutamente. Fíjense, Santiago 1.21. Santiago 1.21 dice, por lo cual, dejad toda inmundicia y superfluidad de malicia, y recibid con mansedumbre, ¿ven? Es importante la mansedumbre ante la Biblia. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿La Biblia puede salvar vuestras almas? Sí. Sin la Biblia no vas a conocer el Evangelio de Cristo. Sin la Biblia no vas a conocer el nombre del Señor Jesucristo, que pide, que demanda de vos, que te condena, que no te condena, que te permite, que no te permite hacer. No vas a conocer nada de eso sin la palabra de Dios. No puedes conocer a dónde vas después de la muerte sin la Biblia. La palabra puede salvar vuestras almas. ¿Mm? ¿Qué más? Primera de Pedro 1:23. Fíjense lo que dice. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, siendo renacido, renacer. El que no naciere de vuelta no puede entrar en el reino de Dios. Renacidos. Dios, Jesucristo, te hace renacer. Y un ingrediente clave para esa salvación, para ese nuevo nacimiento, es la Biblia. Por eso acá en Santiago dice la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Por eso acá en Primera de Pedro dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, Jesucristo, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y otra cosa, la palabra de Dios vive y permanece para siempre. No, bueno, acá está diciendo que Dios vive y permanece para siempre. Sigamos leyendo. Pasemos al versículo 25, dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Ahí está la respuesta. Respondido. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido predicada. O sea, el Evangelio, ¿tá? Todo eso, todo lo que estaban predicando los apóstoles, todas esas cartas, las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, todo eso, la palabra de Dios que por el Evangelio os ha sido predicada. ¿Tá? Entonces hoy tenemos en el Nuevo Testamento también la palabra de Dios. No digan, no piensen que es, esto es, los apóstoles los discípulos se pusieron a escribir lo que a ellos les parecía. No. La palabra de Dios. Ellos se pusieron a escribir
la palabra de Dios. El Nuevo Testamento también es la palabra de Dios, ¿está? Mucho cuidado con la crítica textual, porque eso es trabajo del diablo, la crítica textual. Eso es bien del diablo. Lean Génesis 3. Eso es la crítica textual. Ah, con que Dios dijo, bla, 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 bla. Eso es chamullo del diablo, así que mucho cuidado. Un cristiano tiene que ser cabeza dura en ese sentido. La Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia. Estar bien informado. Hay que estar bien informado de la Biblia para saber defenderla, ¿sí? Pero aferrate humildemente a la Biblia. Hay que ser cabeza dura en ese sentido. Porque los ataques del diablo son muchos. Los ataques del diablo y sus hijos y sus sirvientes son muchos y vienen con muchas excusas vienen ellos. Y te van a querer hacer dudar y confundirte y van a querer hacer preguntas para discutir, pero nunca van a querer saber la verdad. Mucho cuidado. Hay que ser cabeza dura en ese sentido. No, la Biblia, listo, la Biblia, la Biblia, la Biblia. Eso es un cristiano. Porque eso es lo que hacía Jesucristo. ¿Qué decía Jesús? Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Está escrito. Fíjate el primer video de mi canal. Jesucristo y las Escrituras. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. ¿Querés ser como Cristo? Aferrate a la Biblia. Muchos piensan que Cristo era alguien, un hippie. Ese es el anticristo, ¿no? Ese hippie de pelo largo y que no juzgaba y no condenaba a nadie. Ese no es el verdadero Cristo. El verdadero Cristo estaba todo el tiempo. Está escrito, está escrito, está escrito. Y dijo, no juzguéis según la apariencia, mas juzgad justo juicio. Hay que juzgar, sí, rectamente, a través de la palabra. Hay que juzgar justo juicio, ¿tá? Así que bueno. Así que sí, la Biblia puede salvar tu alma. Acá está más que claro. ¿Qué más? Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos además la palabra profética más segura. La Biblia te hace entender también cómo va a terminar este mundo, con detalle y todo. Los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Nahum, Habacuc, Sofonías, Joel, Amós, Miqueas, Zacarías, el Apocalipsis. Es más, Tesalonicenses, las cartas de Pablo, Timoteo, Tito, nos cuentan cosas que van a venir. El libro de Daniel. Tenemos la palabra profética más segura. Un cristiano sabe cómo va a terminar este mundo. Sabe lo que se viene. Él puede, con el conocimiento que Dios da, Dios te puede hacer saber, mira, más o menos se está acercando, ¿tá? ¿Se entiende? Obviamente, nunca tenés que poner fecha. Tal fecha se acaba el mundo. No. Tenés que tener discernimiento para eso. Por ejemplo, no puede aparecer el anticristo si no hay templo, ¿tá? Así que sabemos que no es tan inminente esto del anticristo, ¿tá? Así que Dios te da ese discernimiento, pero cómo va a terminar todo y cómo va a pasar todo, Dios nos lo hace saber en su palabra. Tenemos además la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Ven? Está bien está bien y hay que estudiar las profecías para saber cómo, cuándo y cómo se va a producir, cómo se va a efectuar todo esto del fin del mundo y la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento y todas esas cosas, ¿está? Tenemos la palabra profética más segura. Está todo en la Biblia. Está todo en la Biblia. ¿Vieron que decía Pedro acá, más la palabra del Señor permanece para siempre? Bueno, él estaba citando el Antiguo Testamento. Isaías 40, versículo 8. Isaías 40, versículo 8 dice, la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es muy importante la palabra de Dios, es un libro eterno. La palabra de Dios, la Biblia, es un libro eterno, nos cuenta las cosas, cómo inició todo, nos cuenta todas las cosas, nos cuenta lo que pasó, nos cuenta lo que pasa, lo que va a pasar y nos da una ventana, nos muestra una ventana de la eternidad. Es una ventana de la eternidad y es la puerta de la eternidad también. Jesucristo dice, yo soy la puerta. ¿Dónde dice eso? En la Biblia. En la Biblia está escrito que Jesucristo dice, yo soy la puerta. ¿Ven? ¿Cómo encaja todo? La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ahora, Deuteronomio 4:2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. ¿Ven? No hay que añadir a la palabra de Dios. Mucho cuidado con los que son las nuevas versiones y todo eso, ¿tá? No es que cualquier Biblia viene bien. No. No añadiréis ni disminuiréis de ella. Y las nuevas versiones es lo que más hace.
añade, disminuye, retuerce. Eso, las nuevas versiones son trabajo del diablo. Así que no es que, bueno, puedo leer cualquiera, cualquier Biblia está bien. No, cualquier Biblia no. Que sea Textus Receptus. En español, la Reina Valera Gómez. En inglés, la King James. En portugués, la Almeida Corrigida Fiel, King James Fiel. Y la que sea Textus Receptus, ¿está? Porque si no, es una Biblia corrupta. ¿Está? Así que no, cualquier Biblia no. Tiene que ser Textus Receptus. Deuteronomio 12:32 dice: cuidaréis de hacer todo lo que yo os mando. No añadirás a ello ni quitarás de ello. ¿Ven? La Biblia también nos muestra que hay cosas que lo que está escrito, no hay que añadirle ni quitarle. ¿Está? Hay cosas que no hace falta hacer. Entonces, esas cosas que muchos enseñan que hay que hacer, están agregando en realidad a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice: no añadirás. ¿Está? Y hay otras cosas que la gente no te dice que tenés que hacer. Por ejemplo, arrepentirte. Como por ejemplo los que predican un falso evangelio. Cristo te salvó, recibí a Cristo en tu corazón. Ellos no te están diciendo lo que tenés que en realidad hacer. Entonces están quitando de la palabra de Dios. Están quitando. Y la Biblia dice: ni quitarás de ello. ¿Está? El verdadero evangelio requiere conocimiento de pecado, arrepentimiento, Biblia, fe en Jesucristo y oración. Tengo un video, 7 pasos para la salvación, 7 pasos para la salvación bíblica. ¿Está? Pero la salvación tiene ingredientes. Si le quitas a ello, no sale bien la cosa. ¿Está? Si alguien no se arrepiente, no es salvo. ¿Ven? Le quitas un ingrediente a lo que es la salvación, fuiste. No funciona. No sale la receta. ¿Se entiende? No añadirás a ello, ni quitarás de ello. ¿Ven? ¿Ven? Como la Biblia te muestra todo. Pero hay que entenderlo, hay que leerla, hay que meditar en ella. Y meditar no quiere decir voy a vaciar mi mente como hacen los endemoniados. Eso. No. Meditar quiere decir leer y pensar en eso y meditar en eso. Decir, mira, acá dice esto. Mira, no añadirás y pensar en lo que está escrito. Y pensar con tu cabeza, con tu corazón, con tu mente, con tu espíritu. ¿Se entiende? Meditar en la palabra. Ahora, ¿qué más? Josué 1:8. Josué 1, versículo 8. Fíjense lo que dice. Un buen consejo. Este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De vuelta, mientras más te aferras a la palabra de Dios, vas a prosperar. Puede ser principalmente espiritualmente, pero puede ser que no prosperes económicamente. No importa, tenés la Biblia, sos millonario, pero principalmente vas a prosperar espiritualmente. Y todo te saldrá bien. Mientras más fiel seas a Dios, te van a ir las cosas bien. Así que es un gran consejo este, ¿no? Este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Tá? Ahora, Isaías 66:2. Isaías 66:2. Fíjense cómo Dios reacciona a quien se aferra a su palabra. Mi mano hizo, Isaías 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. ¿Sí? Tiembla a mi palabra, dice Jehová. Entonces, fíjense, Dios le presta atención a quien le presta atención y venera, honra, alaba a su palabra, tiembla a su palabra. Recuerden, Salmo 56:10. En Jehová alabaré su palabra. En Dios alabaré su palabra. No sé si lo cité bien, pero parafraseando dice eso. Ahora vamos a Hebreos 4:12. ¿Qué quiere decir esto de temblar a su palabra? Y hay cosas que Dios habla a través de su palabra. O sea, es temer a Dios también, temblar ante su palabra, temblar ante lo que Él dice. ¿Tá? Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ven? El poder de la palabra de Dios es viva, es eficaz, más penetrante que toda espada de 2 filos. Es el arma más poderosa. Es más poderosa que una bomba atómica. Es más poderosa que una AK-47. Es más poderosa que una granada. Es más poderosa que cualquier arma, porque es la espada del Espíritu Santo, la palabra de Dios.
Es la palabra del Dios Todopoderoso. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dice Jesucristo. ¿Tenés el arma más poderosa de toda la historia? La palabra de Dios. ¿Ven? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Qué bueno, ¿no? Tener el arma más poderosa que hay. ¿Viste que no hace falta ser un militar de alto rango? Yo tengo un arma mejor que todos estos milicos. Tengo la Biblia, que permanece para siempre. Me pegan un tiro en la cabeza, voy al cielo. ¿Podés decir lo mismo? Ahora, 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16, 17 dice. 2 Timoteo 3:16, 17 dice: toda escritura es dada por inspiración de Dios, ¿ven? Es dada por inspiración de Dios. Mucho cuidado con los que dicen, no, ninguna traducción puede ser inspirada y que esto que el otro y que... Mucho cuidado, la Biblia dice que toda escritura es dada por inspiración de Dios. Este libro lo ideó Dios y lo escribió Dios, ¿está? Utilizando a hombres, inspirados por el Espíritu Santo de Dios, ¿se entiende? Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra, más claro, échale agua. Muy importante este versículo, estos dos versículos. Ahora, vamos a esto de dónde dice la Biblia que hay que estudiarla, dónde dice la Biblia que hay que, en contexto. Acá dice. Y esto también habla de que tenemos que usarla dispensacionalmente, ¿está? Es uno de los versículos básicos, bases para entender esto de la dispensación. Yo no puedo ir a Levítico, por ejemplo, y siendo que ya no, acá no hay, yo no soy ningún judío en el desierto, o ponerle que quiera ir yo a Números, Levítico, yo no soy un judío bajo la ley, ¿tá? Entonces no puedo ir a sacar cosas doctrinales a rajatabla de Levítico. Puedo sacar, sí, instrucción en justicia, puedo sacar ejemplos de fe, ejemplos de una buena actitud, de palabras que yo pueda aplicar. Sí, puedo sacar cosas de ahí. Sí, toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sí, absolutamente. Pero ¿sabes qué pasa? Las cosas hay que usarlas en contexto. Yo no puedo sacar de contexto las cosas, ¿está? Por eso la importancia de ser dispensacional. Jesús era dispensacional. Jesús es dispensacional, porque en un momento habla y dice, yo no soy enviado sino solo a las ovejas perdidas de Israel, y después agarra y le aparece a Pablo y lo manda a los gentiles. ¿Ven? Dispensación, dos dispensaciones distintas, dadas por el mismo hombre, Jesucristo. ¿Qué? ¿Se contradijo Jesucristo? Claro que no. Dos dispensaciones distintas, ¿ven? Porque sin la dispensación, la Biblia se contradice en todos lados. Pero con la dispensación se entiende mucho mejor la Biblia. Se entiende que es en contexto, ¿tá? Se entiende el contexto debido, ¿tá? 2 Timoteo 2.15. ¿Dónde dice que hay que estudiar? Bueno, 2 Timoteo 2.15 dice: estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado. ¿Cuál es la primera palabra? Estudia. Si tenés una nueva versión, la quitaron de ahí, porque el diablo no quiere que estudies la Biblia. Por eso quitaron la palabra estudia. ¿Ven? 2 Timoteo 2.15. Estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Trazar bien la palabra de verdad. ¿Qué quiere decir eso? Saber cuál es tu límite, ¿tá? Saber cuál es lo que te toca y lo que no te toca. Trazar bien la palabra de verdad. Es usarla correctamente a la Biblia, en contexto. Eso es trazar bien la palabra de verdad. Decir, bueno, esto es para los judíos, esto es el Antiguo Testamento, esto es la ley, esto es Moisés hablándole a Israel, esto no es para mí. ¿Ven? Trazar bien la palabra de verdad, demarcar bien la línea entre lo que te toca a vos y lo que no te toca. Trazar bien la palabra de verdad. Toda palabra de Dios inspirada, toda escritura dada por inspiración de Dios, toda la Biblia es verdad, sí, pero trazala bien, usala en contexto, ¿está? Sé dispensacional, no quieras robarte promesas que no fueron escritas para vos, ¿está? ¿Se entiende? Entonces, muy importante este versículo. Estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. ¿Ven? Ahora, Juan 19:35. Juan 19:35. Fíjense, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis.
sobre el Evangelio de Cristo, sobre las cosas que realmente sucedieron. ¿Mm? Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, ¿ven? Para que tengamos fe en las cosas que no vemos. No vemos, pero lo creemos. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Yo creo en lo que está escrito, yo creo que eso sucedió porque está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, ¿ven? Juan 21, versículo 24. Pasemos ahora a Juan 21, versículo 24. Dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Ven? Lo que pasó ahí, los evangelios, Mateo, Marco, Lucas, Juan, el libro de los Hechos, las cartas de Pablo, fueron escritas por testigos que escribieron testimonios, por discípulos, ¿se entiende? Que escribieron testimonio de las cosas que sucedieron. Y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Y dónde está el testimonio? Escrito en la Biblia. Ahora, fíjense, Primera de Juan 5. Vamos ahora a Primera de Juan 5, del 7 al 13, dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, un solo Dios, ¿tá? Uno solo. Estos tres son uno, un solo ser, un solo Dios. Estos tres son uno, ¿tá? Me parece que ya lo expliqué bastante en otros videos. Si no los viste, anda y míralos. Videos sobre la deidad, videos en contra de la Trinidad, ¿tá? Puedes ir y mirarlos. Versículo 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno, ¿tá? El espíritu, el agua, ¿tá? El agua de la palabra de Dios, lo profetizado, que iba a venir Jesucristo, el testimonio escrito sobre, ¿tá? Sobre lo que hizo Jesucristo, y la sangre del Nuevo Testamento que trajo Jesucristo, ¿tá? El Espíritu Santo, que te hace entender lo que está escrito, te hace entender el Nuevo Testamento, ¿tá? Cuando sos salvo te da el Espíritu Santo, ¿no? Entonces ven cómo se conectan todas estas cosas, y estos tres concuerdan en uno. ¿En quién? En Jesucristo. Entonces el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, estos tres son uno, Jesucristo, y el Espíritu, el agua y la sangre, el Espíritu Santo, el agua de la palabra y la sangre del Nuevo Testamento, estos tres concuerdan en uno, en Jesucristo. ¿Ven? Ahora, si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo. El testimonio escrito en el Evangelio, ¿tá? Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Tenés la posibilidad de vivir para siempre. Esa oportunidad de conocer la vida eterna está en Jesucristo, está en el Hijo de Dios, está en el Evangelio del Señor Jesucristo, está en la Biblia. Sin la Biblia no vas a conocer nada de estas cosas. Muchos hablan, Cristo, Cristo, el Hijo de Dios. Sin Biblia están hablando al aire. Están diciendo cosas vacías. Porque el testimonio de Dios es mayor. Dios nos dio testimonio de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que está salvo, el que nació de vuelta, el que está en Cristo, tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que no está salvo, el que no nació de vuelta, no importa si dice ser cristiano todo el tiempo, si dice Cristo, Cristo, Cristo esto, Cristo el otro, si no naciste de vuelta, si no tenés el Espíritu de Dios en tu vida, no tenés la vida eterna, no vas a descansar en paz. Eso dice la Biblia. Versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Ven? Acá la palabra escrito. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Ven qué importante es la Biblia? La Biblia te da la certeza y reafirma consuelo en aflicción, y te reafirma en esta esperanza de vida eterna por medio de Jesucristo. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El Hijo de Dios, Jesucristo, te da vida eterna. Y si estás salvo, Él te salvó, Él transformó tu vida, te dio su Espíritu Santo,
Si pasó eso en tu vida, sos una nueva criatura en Cristo, tenés vida eterna. Vas a vivir para siempre. Vas a descansar en paz. Gloria a Dios. Maravilloso. Hermoso. Hermoso todo lo que Dios ha hecho en la vida de los cristianos. Hermoso todo lo que Dios hizo y lo que Dios hace y lo que Dios va a hacer en nuestra vida. ¿Cómo alimentamos esa fe? ¿Cómo alimentamos esa esperanza? Con la Biblia. Y pase lo que pase, acordate. Vosotros, recuerden hermanos, vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, estas cosas han sido escritas para que sepamos que tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna. Recuerden, 1 Juan 5:13. Certeza de salvación. La Biblia, si la buscas diligentemente y buscas ser salvo genuina y verdaderamente, la Biblia te va a mostrar la certeza de salvación. Acá está, 1 Juan 5:13. Búscala. Búscala sinceramente, con toda honestidad. Si no sabes dónde te estás yendo cuando al cielo, si no, sí o no, cuando muera, búscala ya. Con toda humildad, toda sinceridad. No importan las consecuencias. Busca que Dios te salve, te perdone, te haga nacer de vuelta, que te dé su Espíritu Santo y te dé genuina y verdadera certeza de salvación. Para que vos puedas leer 1 Juan 5:3 y decir amén. Gloria a Dios. La Biblia es el mejor libro que hay, porque es la palabra de Dios. Ahora, como siempre, la solemne, bueno, no sé si decir solemne, la seria, ahí está, la seria advertencia sobre la Biblia. Mucho cuidado con las nuevas versiones. Esto es algo que muchos no entienden, que pueden hacer lo que quieran, cualquier Biblia está bien. No entienden. Pero para que vean que la Biblia es muy importante para Dios también, no es que Dios, o sea, no es que a Dios no le importa si lees o no la Biblia. Fíjate qué tan importante es. Ya vimos que a Dios le interesa mucho la Biblia, y que Él exaltó su palabra por sobre su nombre. Ahora, fíjate lo que dice Apocalipsis 22, versículos del 18 al 19. Dice: porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. La Biblia es importante para Dios. La Biblia no es cualquier libro. La Biblia es un libro que Dios escribió. Y es importante, ¿está? Es muy importante. Así que bueno, ¿es importante la Biblia? Absolutamente, es el libro más importante que hay. Es lo más importante y debería ser lo más importante en la vida de cualquier hombre. El final de Eclesiastés dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es todo del hombre. Es así. Así que bueno, espero que haya sido de bendición, de edificación. Espero que esto sea un aliento para buscar más conocimiento de parte de Dios, para buscar más entendimiento y para que nos aferremos a la Biblia. La Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia. Sí, es importante la Biblia, hay que defender la Biblia, hay que hablar de la Biblia, hay que leer la Biblia, hay que alimentarse de la Biblia. Biblia, 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 Biblia. Es así, es así. Así que bueno, aferrémonos a la palabra de Dios, investiguemos, busquemos, tratemos de hacer lo mejor de nosotros posible para poder adquirir más conocimiento y que otras personas puedan conocer sobre la palabra de Dios, ¿está? Así que bueno, mucho cuidado con los que atacan a la Biblia, claramente son enemigos de Dios. Así que bueno, mucho cuidado con el que también tiene mucho cuidado con quien le da poca importancia a la Biblia, porque en realidad es el libro más importante de toda la existencia. Así que bueno, gracias a los que se van sumando, mando un abrazo a todos, muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo video.